buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en el circo. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca en el proyecto de WazoCoop titulado CulturCoop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Este webinar está cofinanciado por la Junta de Extremadura y la Asociación de Industrias Creativas y Culturales de Extremadura. La UNESCO subraya que el gran desafío de las industrias creativas y culturales a nivel mundial en la actualidad radica en fortalecer las capacidades locales. Esto implica no solo potenciar el talento y la creatividad autóctonos, sino también fomentar la infraestructura y las políticas que permitan a las comunidades desarrollar y sostener sus propias industrias creativas y culturales. Al hacerlo, se busca promover una mayor diversidad cultural y también generar oportunidades económicas sostenibles que reflejen y preserven las identidades locales. Este enfoque es fundamental para asegurar que las industrias creativas y culturales contribuyan o contribuyamos al desarrollo inclusivo y equitativo, respetando y celebrando la riqueza del patrimonio cultural en todo el mundo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan David Tornadijo y Miguel Molinero, socios trabajadores de la cooperativa Circa Bautit. Bienvenidos, David y Miguel. Hola, buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nos encanta que vuestra cooperativa nos acompañe hoy en esta conversación, en esta entrevista, porque queremos conocer más sobre el trabajo que realizáis. Cuéntanos, David, ¿podrías compartir con nuestra audiencia la misión y la visión de vuestra cooperativa? Bueno, o sea, nuestra cooperativa es una asociación de tres personas que nos hemos juntado hace ya unos cuantos años, Desde 2016. el 2009. 2009, desde que nos juntamos por primera vez, nos empezamos a conocer, empezamos a entrenar juntos, empezamos a crear pequeños números juntos y todo eso fue como formando al final una compañía de circo eh, hasta que dimos un paso a la profesionalización y luego ya poco a poco nos decidimos que que queríamos seguir por este camino, de dedicarnos a esto y, y decidimos que la fórmula que mejor se nos adaptaba era la cooperativa. Entonces, sí, desde hace ya bastantes años tenemos esta idea de utilizar todos los conocimientos de unos y de otros para ir por un camino conjunto. Es muy interesante porque muchas veces decimos siempre con las conversaciones, además con WhatsApp, que charlamos muchas veces con muchas personas que tienen cooperativa, que al final la cooperativa llega porque tú ya estás como trabajando juntamente, te gusta el trabajo en equipo y al final la cooperativa como el paso como para formalizarlo, ¿no? Y Pues, lanzarte a hacer cosas y precisamente desarrolláis muchas actividades. Cuéntame, Miguel, ¿qué proyectos de circo estáis liderando o estáis desarrollando actualmente, recientemente? ¿Qué nos contáis? Bueno, actualmente estamos sobre todo dedicados a la escena. Nosotros hacemos espectáculos de circo y, y bueno, y nos movemos por las giras normalmente nacionales y dentro de los circuitos y redes de Castilla y León, de otras comunidades. Y la idea era llegar a esto, pero bueno, el trasfondo o el paso ha sido bueno, un trabajo más largo. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo también a la formación, Mm. hemos realizado mm, en torno al circo pues, talleres formativos como, tanto para niños como para mayores, como circo en familia, pero sí que nos dábamos cuenta que quizá en la época en la que empezamos a transmitir esos conocimientos, como que nuestro cuerpo nos pedía más el salseo bueno, del espectáculo, ¿no? Entonces era como muy difícil combinar esas dos vías y nos decidimos más por esta otra. Ahora mismo nosotros tenemos en gira tres espectáculos como compañía de circo. Eh, Siguen más o menos siempre la misma línea de trabajo, que nosotros solemos trabajar en torno a la acrobacia, los equilibrios y portes entre personas, con una carga de humor o con un hilo de humor así que conduce siempre nuestros espectáculos, ¿no? El argumento de nuestros espectáculos. Y,
Y recientemente estamos trabajando para otra compañía de Castellón, que se llama La Fam Teatre, que realiza como un proyecto un poquito más ambicioso, más grande de lo que con nuestras posibilidades como equipo de 3 personas en la cooperativa, pues podemos afrontar, ¿no? Entonces es la manera de, bueno, de alcanzar pues otro reto que es eso, ¿no? Quizá un espectáculo de gran formato, por así decirlo. Y ahí andamos. Ah, pues muy interesante, precisamente, o sea, que no solo cooperáis entre vosotros, sino que también con otras organizaciones para llegar más allá. Y eso es muy interesante porque encaja perfectamente con el objetivo que tiene Culturcop. Lo que es Culturcop, este proyecto que desarrollamos, tiene como objetivo promover la cooperación en las industrias creativas y culturales. Y es que creemos firmemente en que la cooperación es la clave para desarrollar proyectos que de otra manera, además, no podrían desarrollarse. Y para las personas que nos estén escuchando, contarles un poco más sobre la cooperación. La cooperación consiste en obrar conjuntamente buscando un mismo fin. Muchas veces se utiliza cooperación y colaboración de manera indistinta, pero sí que la colaboración, perdón, está un poco más enfocada en el proceso y en la cooperación no solo es importante el proceso, sino también el resultado. ¿Por qué? Porque en industrias creativas y culturales tenemos muchos retos, sobre todo enfocados al empleo, por ejemplo, a la cotización, a la seguridad social, ¿no? El gran tema siempre. Por lo tanto, no es solo importante el proceso, sino que necesitamos resultados, porque los resultados son los que nos van a permitir pues seguir desarrollando proyectos, hacer más cosas y dedicarnos a lo que más nos gusta. Además, en vuestro caso, como cooperativa, tendréis una visión sobre cómo es la cooperación y cómo ha sido, además, también en vuestra propia historia. Os hago una pregunta para los dos. Contestadme como os apetezca. ¿Qué retos y también qué oportunidades veis para la cooperación en el ámbito del circo? Hombre, como principal oportunidad para mí es que podemos trabajar de manera conjunta a un nivel plano, ¿no? O a un nivel basal equilibrado, Ujú. que es importante que todos tengamos la posibilidad de tomar iniciativas, de, bueno, de comunicar inquietudes y de revisar conjuntamente, pues eso, a dónde queremos encauzar la línea de trabajo que queramos seguir. Encima en el circo, que es algo como muy rotativo, ¿no? Por así decirlo, porque tú generas un espectáculo y ese espectáculo dura o tiene la duración que puedas elegir, que algunas veces eliges y que otras veces simplemente el mercado te arrastra a continuar evolucionando. Entonces, como es tan cambiante, siempre tienes que estar en la toma de decisiones muy presente mm, para seguir evolucionando. Entonces, poder trabajar de manera conjunta sin que las directrices te vengan dadas, pues es un aliciente muy grande. Además, Sí, algo especialmente importante pues para las industrias creativas, ¿no? Que te gusta crear, así que tienes como Claro, esa libertad, ¿no? esa libertad, sí, ¿Qué sí. opinas tú, David? bien, yo estaba pensando en, o sea, retos hay muchos, infinitos, o sea, desde, si hablamos del sector del circo, desde cómo empieza la formación en este sector, porque no está muy regulado en España, en otros países o sea, es una formación universitaria, es decir, que entonces, aquí todavía se está empezando como a entender en qué punto estamos. No es danza, no es teatro, es otro sitio en el que estamos un poco en tierra de nadie. Entonces, uno de los retos para mí también es ese, es cómo fomentar la posibilidad de alguien que quiere dedicarse profesionalmente a esto, cómo encauzar este camino sin que sea a base de ensayo y error, porque eso es algo que, o sea, creo que ahora mismo todos los que hemos empezado hace ya unos cuantos años hemos llegado a donde estamos a base de tropiezos. eh, y con las cosas que vas aprendiendo, pues te das cuenta que si hubieras tenido o una formación o una ayuda externa, habría sido, no sé si más fácil, pero desde luego un poco más cómodo para llegar aquí y sin tener tanto esa sensación todo el rato de es que no sé si voy a llegar todo el rato, no sé si se puede y sí que se puede. Sí.
Una cosa muy interesante de a veces, ¿no? De convertir tu debilidad en tu fortaleza es que si en otro sitio ya está estructurado o ya hay cosas, al final puede tomarse como modelo para adaptar a lo que tenemos aquí, ¿no? Que no hace falta inventárselo de cero. Si ya funciona en otro sitio, se puede investigar cómo aplicarlo aquí, porque a lo mejor no funciona tal cual, porque Ujú. cada país es diferente o lo que sea, pero podría funcionar y bueno, todo lo que sea tener habilidades y todo eso siempre te soluciona muchos retos a los que nos enfrentamos y precisamente la UNESCO dice que los retos que tenemos en las industrias creativas y culturales en general a nivel mundial es precisamente reforzar las capacidades locales, o sea, de las personas que estamos eh, trabajando en las industrias creativas y culturales. Con vuestra experiencia, opinión, te pregunto, Miguel, ¿qué recursos o apoyo consideráis que son esenciales para ese desarrollo y ese fortalecimiento de esas habilidades que se necesitan en industrias creativas en general y en este caso en el circo? No sé ahora mismo, la verdad. O sea, alguna vez lo Eh, hemos hablado y sí que decimos, por ejemplo, que ya en la zona en la que estamos hay eso, como mucho circuito amateur, ¿no? Mucho circuito que está bien, pero al mismo tiempo eso, tienes la sensación de que si te dedicas profesionalmente a esto, a veces o tienes pocos espacios o los espacios que Claro. tienes, o sea, en nuestro caso no trabajamos muchísimo por León, por ejemplo. O sea, Mm. siempre tenemos que salir un poco fuera. Eh, Sí, es como que la dotación que se da a las partidas o a los circuitos más locales suelen ser muy reducidas y están como extrapoladas Claro. a tener un rango o un límite en cuanto a la propuesta que tú ofreces. Entonces, normalmente tiene mucha más cabida asociaciones sin ánimo de lucro que entidades ya jurídicas o empresas formadas Sí. que, bueno, pues que se gestionan de otra manera y que a esos rangos de caché, por así decirlo, no pueden acceder. Entonces, es verdad que la entidad local está a falta de esas propuestas un poquito más profesionales, por lo Claro, menos en nuestro entorno cercano. sí. imagino que creo que un poco, si hablamos en vuestro caso que estáis situados en León, en Extremadura tenemos esa parte de la famosa España vaciada, zonas despobladas, baja densidad de población, hay una serie de circunstancias ahí que se nos hacen bolas a la hora de desarrollar nuestras actividades que bueno, por ejemplo, es muy habitual sobre todo que la contratación de este tipo de artes, digamos, estén, por ejemplo, en los ayuntamientos y que se hagan, pero sí que es verdad que está muy reducido a una imagen de lo que es lo que el sector, el arte o el espectáculo, ¿no? Que es muy limitado y muchas veces limitado también en cuanto a presupuesto. Por lo tanto, Claro. el espectáculo o la actividad o lo que sea estará de acuerdo al presupuesto, ¿no? No va a ser una cosa grandísima si el presupuesto es muy pequeño, ¿no? Entonces me imagino que eso es También una de las cosas que influye. Sí, también tenemos, o sea, como también que se ha llegado a la tendencia de que los presupuestos se van reduciendo y la programación se quiere seguir manteniendo. Nosotros Ah, hemos tenido varios festivales con una época dorada, quizá, dentro de lo que es la provincia. Y poco a poco, pues bueno, pues por H o por B se han visto reducidos en presupuesto y yo creo que es un error querer mantener esa época de gloria con el mismo número de programación, porque muchas veces se programa por datos, ¿no? O por números, quieres alcanzar el mismo número de días, con el mismo número de espectáculos, pero tienes el impedimento de que no tienes el presupuesto suficiente. Entonces, claro. quizá también se podría reorganizar un poco y hasta donde lleguemos, pero con la mejor calidad posible. Eso sería también muy interesante a veces, ¿no? El menos es más, que Y no en por ese llenar. menos es más, que también aumenta la calidad, ¿no? A lo mejor es Claro, mejor tener menos, pero de mayor calidad, ¿no? Y apostar un poco por la sí, calidad, especialmente en sitios poco poblados, donde la cantidad siempre es la claro, clave, que ¿no? no tiene Y público sentido a veces siquiera. llenar una programación con eventos al final que estás viendo que están casi tratados eso de una manera, bueno, pues de fiesta popular absoluta, ¿no? De yo me lo guiso, yo me lo como y hacemos los juegos Sí. todos en conjunto, Otro no sé. enfoque, sí, sí.
Y eso un poco en cuanto al, digamos, al contexto, un poco más enfocado a a la persona profesional, porque siempre hablamos muchas veces de organizaciones, ¿no? De esas capacidades que pueden tener las organizaciones, pero al final las organizaciones las conforman personas que tienen que tener las habilidades, ¿no? David, ¿qué capacidades o habilidades crees que son fundamentales para las personas profesionales del sector del circo? Pues aquí, como estamos muy acostumbrados al riesgo, en nuestro caso, sobre todo siendo acróbatas y demás, em, creo que tienes que tener la capacidad para no tener miedo de, de la incertidumbre, porque Mm. estamos en un sector complicado en el que comes cuando actúas y Y esas trabajas todo el año. y esas adaptaciones Trabajo vienen, siempre, pero sí. y esas adaptaciones vienen cuando vienen, quiero decir, y a veces vienen más y a veces vienen menos. Mm. Y entonces, sí, ese no tener miedo a la incertidumbre, sobre todo, el no querer decir, ostras, si no tengo un puesto fijo en algo, un sueldo constante desde que salí de estudiar hasta que me jubile, no puedo vivir, pues olvídate, porque aquí bueno, o sea, es verdad que es como, pues, como todas las empresas que creadas por Claro, cuando personas empiezan a pequeñas, siempre, sí, pequeñas claro, empresas y demás, es casi el día a día. Entonces, diría que eso sería un recurso muy útil. La capacidad de aceptación, ¿no? También. Sí. Quizá, sí. o sea, nosotros estamos acostumbrados, bueno, pues eso, a rodar con un espectáculo y dices, ay, qué guay, qué bien me ha salido, y creas otro y vuelves a empezar de cero, o sea, por mucha trayectoria que tengas o por mucho recorrido, es verdad que todo te ayuda y la que dice, no, tornado antes, ¿no? Hemos aprendido a base de ensayo y error y bueno, con la experiencia quizá pues te puedas asegurar ciertos puntos que de otra manera no, pero la realidad es que cada vez que haces un espectáculo nuevo estás otra vez en la zona cero, o sea, puede funcionar, no puede funcionar y tienes que estar preparado a eso, ¿no? Esa capacidad de aceptación Sí. tan volátil, ¿no? En el transcurso de tu carrera es esencial, tienes que estar predispuesto, no, o sea, no te puedes acomodar. No. Pero además es parte de la gracia, ¿no? Si no lo disfrutas, el volver a empezar, esa es la gracia también, ¿no? El Exacto. volver Sí, sí. a crear las cosas. Y bueno, siempre los retos cuando empieza una organización, sea del tipo que sea de artes o sea de cualquier cosa, siempre los inicios son complicados, sobre todo cuando hablamos de gente normal que se monta su actividad para hacer lo que quiere hacer, en este caso de las artes, ¿no? Siempre hay retos y bueno, en vuestro caso habéis pasado por eso con vuestra propia cooperativa y os pido consejos. Le voy a decir primero, por ejemplo, a David, pero vamos, que es para los dos, pero le doy primero la palabra a David de qué consejos le daríais a profesionales de las industrias creativas en general, pero sobre todo del circo, que desean cooperar. Diría como intentar crear vínculo en este caso, con otras compañías, con otros agentes dentro del sector, o sea, como realmente, sí, crear un poco, un- sí, como vínculos fuertes, porque sí, cuanto más tengas donde apoyarte, más fácil, o sea, lo vas a tener. Sí, además que, bueno, aprovecho para añadir una cosa que tiene que ver con la cooperación, y es que cuando cooperas, o como en este caso, por ejemplo, en la cooperativa, el vínculo es que tiene que ser fuerte, porque es un compromiso muy fuerte el que adquieres con tus socios y socias, o si vas a colaborar o cooperar, en este caso, con otra organización, el vínculo es necesario. Sin vínculos no hay cooperación. Y la cooperación llega también si son fuertes, si se fortalecen, se alimentan. Mm. ¿Qué consejo nos daría Miguel? Yo creo que abrirse un poquito más a la comunicación intracomunitaria, ¿no? Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a girar por diferentes lugares y nos damos muchas veces cuenta de que hacemos realmente zetas o X en la geografía española y dices, jo, pero si hace una semana he estado aquí, ¿cómo este pueblo no ha aprovechado
y ha unificado igual, pues, ¿no? Esa ruta o que estábamos llevando a cabo para que se, bueno, ¿no? Para que se economice un poco todo, ¿no? El gasto tanto físico como, bueno, como ecológico. Y yo creo que es en base a la comunicación, porque nos cerramos tanto a la partida presupuestaria que tenemos, a los plazos que cada uno corresponden, y falta eso, esa comunicación más intracomunitaria, me parece, no se da. Y yo creo que ayudaría mucho, sobre todo eso, a las giras a compañías. Y es verdad que existen los apoyos en gira que solventan bastante bien este tipo de problema, pero me parece como un parche a un problema que tiene una solución más sencilla y más rentable, que es simplemente eso, estar comunicados o, bueno, o tener presencia de lo que está pasando o sucediendo con las diferentes redes, que casi todas funcionan muy similar. Entonces se podrían como eso, como entender un poquito mejor. No sé. Pues tomamos nota de vuestros consejos, los vínculos, la comunicación, el estar consciente de lo que ocurre un poco en las redes. Y bueno, tomamos nota de todos esos consejos y os damos muchísimas gracias por compartir esos consejos, por compartir vuestra experiencia, vuestra visión de futuro, de presente, de todo. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a ti también, sí. Ha sido un placer y os damos las muchas gracias, David Tornadijo y Miguel Molinero, socios trabajadores de la cooperativa Circa Bautit. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós. Llegamos al final de este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en el circo, que se enmarca en el proyecto de Guazocop titulado Culturcop, para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Les recuerdo que toda la información, los resultados del proyecto, todas estas conversaciones tan interesantes con profesionales de las industrias creativas y culturales en webinars, en podcasts, en todos los formatos que estamos desarrollando, pueden ser consultados en la página web del proyecto culturcop.org. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.